Bueno, comienzo orando por acá, ¿vale? Padre amado, te damos gracias, te bendecimos, Rey, por tu amor, te bendecimos por tu misericordia, te damos gracias porque sabemos que tu mirada está puesta sobre cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, por tu compasión, por tu amor. Te damos gracias porque tú estás atento a los detalles de la vida de cada uno de los que estamos acá. Nos ponemos delante de ti, delante de tu presencia, te pedimos que tu Espíritu Santo toque cada uno de nuestros corazones, Padre, que tu palabra sea la que pueda transformar nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Te damos las gracias, Rey. Te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por enseñarnos cada vez más de tu palabra y por la ayuda que siempre traes a nuestras vidas. Te doy gracias, papi, también por cada uno de los que están acá. Te pido por cada una de las personas que se han conectado, las que no se han podido conectar también. Te pido por cada una de sus familias, Padre. Y que seas tú en todo momento fortaleciéndonos, guardándonos a pesar de las dificultades, a pesar del día a día, que tu paz, Padre amado, pueda inundar nuestros corazones, que podamos vivir descansados en tu presencia. Ayúdanos, Padre, en todas nuestras debilidades y sé tú fortaleciéndonos, Rey. Te damos las gracias, papi. Pasa carbón encendido por mi boca, por mi corazón, y que sea tu palabra en el corazón de cada uno de los que estamos acá, Rey. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén y amén. Bueno, chicos, les voy a compartir pantalla. Por acá nos acompaña David también. David, bienvenido. Me avisan si están viendo la pantalla por acá. Sí, Miguel, por ahí se ve Oseas 11. Ok. Pregunto, ¿alguno ha leído, ha tenido el tiempo de leer el libro de Oseas? ¿Han podido leer el capítulo 11 anteriormente? Estuve medio ojeándolo, pero no a profundidad. Ok. ¿Y los demás? De repente, Yeco, Jeremí, David, Gaby. Vamos a iniciar el capítulo 11 y les comento nuevamente, muy importante, puedan encender sus cámaras para conocernos e irnos familiarizando. Pueden hablar, pueden levantar la mano, pueden tomar nota. Si quieren tomar nota de lo que sea importante, si hay que repetir algo o explicarlo nuevamente, pueden levantar la mano y me avisan. Y muy importante, que puedan comprobar todo lo que se habla acá por medio de la escritura. ¿Sí? Si no está o no lo consiguen, tienen todo el derecho de simplemente decir, no, no tomo eso que estás diciendo, José Miguel. ¿Vale? Entonces, si pueden encender sus cámaras y los conozco, sería chévere. Nos conocemos todos por aquí. Y recordemos que pues no es una clase, simplemente compartir de la palabra y pues, la idea es entre todos edificarnos. ¿Sí? Si alguien piensa algo, tiene otra idea acerca de lo que compartimos, lo puede compartir también con nosotros. Bueno, fíjense que venimos de Oseas desde el capítulo 1, venimos ya viendo toda la historia, venimos ya viendo cómo Israel ha venido pecando constantemente, vemos cómo Israel se ha apartado de los mandamientos del Creador, vemos cómo dicen que se van a volver a Él, pero lo hacen de manera fingida, no lo hacen de corazón. Vemos cómo el Padre exhorta una y otra vez al pueblo de Israel y el pueblo sigue en lo mismo, ¿sabes? Hay un castigo por la apostasía de Israel, no hay sinceridad en el supuesto arrepentimiento que ellos dijeron que tenían, siguen creciendo en todo lo que es la iniquidad y la rebelión. Dios trae una reprensión hacia la idolatría de Israel, trae un castigo de la infidelidad de ellos
y llegamos al capítulo 11. Vamos a leerlo completo, primeramente, acá en esta versión, la versión de Reina Valera, 1960. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Ah, Egipto llamé a mi hijo. Me silencia por acá, Michelle. Michelle, el micrófono a veces se te abre y hay que estar pendiente allí. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba a Israel, tanto más se alejaban de mí, y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios, es decir, ofrendas o sacrificios. Y sahumerios son como todo ese montón de hierbas y cosas raras, ¿no? Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Cuando habla de Efraín se refiere también a Israel o a su hijo, como dice allí. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ello como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, y las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y aquí viene una parte muy, muy dura. Dice, yo siento que aquí a Dios el corazón como que se le quiebra, ¿sabes? Porque venimos por 11 capítulos y no sé cuántas décadas, él llamando la atención del pueblo. Y en este momento dice, ¿cómo podría abandonarte, Efraín? Después que dijo que los iba a abandonar. Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Atma o ponerte como Seboín? Atma y Seboín son dos lugares cercanos a Sodoma y Gomorra. Entonces sufrieron lo que fue el hecho de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces dice, ¿cómo podré hacerte yo eso? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Me parece impresionante porque, como les digo, venimos por 11, por 10 capítulos donde Dios lo único que hace es traer juicio y confrontar a Israel por su pecado, por su maldad, por cómo se destruían ellos mismos, pero ya en el momento como del castigo, Dios viene y dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? O sea, es impresionante y notamos allí en eso su amor y su misericordia con nosotros, porque fácilmente podemos ser el reflejo de ese pueblo, ¿sabes? Hacemos lo mismo que ellos hacen, eh, erramos tal cual como ellos lo hacen, entonces notamos que siempre, siempre, siempre Dios va a extender su misericordia y su amor para con sus hijos, para con su pueblo, con la intención y la única intención de que podamos apartarnos de la maldad. Fíjense que acá dice que cuando Israel era un muchacho, él dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Eso hace alusión a la liberación de Egipto. Y luego él dice que lo llamó es para sacarlo. O sea, él está haciendo alusión de la salida de Egipto en Génesis, que continúa en Éxodo. Dice, yo saqué a mi pueblo de allá. Y también después que Jesús o Yeshua va a Egipto cuando estaba muy niño, porque estaban siendo perseguidos, después de ahí el padre lo saca de allí. También es llamado Israel. Acaban de ver a veces términos
un poco más cercanos al original, como el Yahshua o el Israel, pero sabemos que es Jesús o Israel, ¿no? Dice que cuanto más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Ya se está refiriendo al pueblo de Israel. No al Israel completo, porque sabemos que Israel, siempre lo mencionamos, fue dividido en dos partes. La Israel del norte, casa del norte o casa de Efraín, y el reino del sur, que es otro reino, otro rey, y es donde está Judá, donde estaba el templo, donde estaba el rey, gobernó, donde gobernaron todos los reyes del sur. Y él está diciendo acá, yo estaba llamando a mi pueblo, pero mientras más los llamaba, ellos más se alejaban de mí. Y dice, a los Baales sacrificaban, a los ídolos que ofrecían sahumerio. O sea, el Padre dice, yo te estoy llamando con amor, quiero que te acerques más a mí, quiero tener una relación más cercana contigo. Y el pueblo lo que hacía era alejarse más, irse tras falsos dioses, sacrificarle lo que esos dioses pedían. Podía ser niños, sacrificio de niños, de animales, sangre, tomarse la sangre, orgías dentro de los templos paganos. Todo eso se hacía en ese momento. O sea, se podía ver en ese tipo de templos todo este tipo de sacrificios. Entonces imagínate el Padre llamando a su pueblo con todo el amor para seguir bendiciéndolo, como estaba el reino del norte, o Israel del norte en ese momento, y ellos solamente se iban en contra del Padre Celestial. Eso muy importante, porque si lo miramos a cómo sería la aplicación de hoy en día, cómo aplicarlo a nuestras vidas, es para nosotros revisarnos. O sea, el Padre nos llama, y cuando me llama, yo sí me estoy acercando. De hecho, la palabra lo dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque los escogidos son los que vienen a acercarse. Sin embargo, pueden haber muchos escogidos, pero Apocalipsis nos muestra que de los escogidos Él demanda fidelidad. Entonces no es suficiente ni siquiera con ser escogido, porque dice la palabra que hasta los escogidos se perderán. Muchos de los escogidos se van a perder. Entonces no es solamente ser escogido, sino serle fiel por medio de tu misericordia en elegirnos. Entonces fíjense que esto pasa también. Muchas veces el Padre nos llama, nos llama, nos llama, y nosotros vamos hacia otro lado. Dice, yo con todo eso, dice Dios, yo enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció o no supo que yo le cuidaba. O sea, es muy, muy tremendo lo que él está diciendo. Él dice, yo los llamo y se van. Yo quiero sacarlos de Egipto, y sí, lo saco, pero fíjense cómo salió esa gente de Egipto, que tuvieron que morir muchas generaciones en el desierto, simplemente porque no había un cambio de mentalidad. Y con esa mentalidad no se puede entrar en la tierra prometida. Entonces dice, yo más los llamaba, más se alejaban de mí. Si yo los bendecía, más se alejaban de mí, porque estaban bien, estaban prósperos económicamente. Entonces yo los enseño a andar, los enseño a caminar tomándolo de los brazos, y ni siquiera supo, ni siquiera se dio cuenta que yo era el que los cuidaba. Dice también, con cuerdas humanas los atraje, y con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su servicio. Puse delante de ellos la comida. Vamos a mirar esta versión, la versión Kadosh, israelita mesiánica, una versión traducida directamente del hebreo. Se los voy a leer hasta ese verso que vamos acá en el 4. Dice, cuando Israel era un niño, yo lo amaba, y de Misrayim, que es Egipto, llamé a sus hijos. Pero mientras los llamaba, más se alejaban de mi presencia. Ellos sacrificaron a los Baales y ofrecieron incienso a los ídolos. Sin embargo, fui yo quien enseñó a Efraín a caminar. Yo le llevé de los brazos. Pero ellos no supieron que era yo quien los estaba sanando y quien los estaba guiando por medio de humanos y con riendas hechas de amor. Mira lo que dice acá en Segunda de Samuel. Dice, yo seré a él por padre y él me será por hijo.
Si él hiciera el mal, yo le castigaré con vara de hombre, con azotes de hijos de hombre. Y esto ciertamente es una palabra que, si mal no recuerdo, se la dio Dios a David, refiriéndose a Salomón. Pero sabemos que mucha palabra que le dio Dios a Salomón no solamente era para Salomón, sino para el bienestar de todo el pueblo. Lo mismo con David. Mucha palabra no fue solo para David, sino para el mismo pueblo. Entonces, vemos que él dice que él alza el yugo. Dice, y con ellos yo era alguien que estaba removiendo el yugo de sus quijadas y yo me agaché para alimentarlos. El yugo es lo que le colocan a los bueyes que vimos hace 1 o 2 semanas, como para forzarlos a que vayan en una dirección y hagan un trabajo. Él dice, ese yugo pesado que los esclavizaba puede estar haciendo alusión al tiempo que estuvieron en Egipto. Él dice, yo les quité el yugo de la opresión, y ellos simplemente no me reconocieron como el que les estaba haciendo todo este bien. Y si no lo reconocieron es porque no tenían discernimiento, porque no lo buscaban sinceramente. Dice, yo me agaché para alimentarlos. Eso pareciese que estuviese diciendo como que todavía me humillé, me busqué acercar todavía más para alimentarlos. Y luego comienza a hablar un poco acerca de lo venidero. Él viene y dice, no volverá a la tierra de Egipto, porque recordemos que el reino del norte tenía alianzas con Egipto y con Asiria. Cuando el reino del norte tenía alguna guerra, algún problema con otra nación, su confianza siempre la depositó en sus alianzas militares con otras naciones, incluso con Asiria. Entonces él dice, mira, él no va a volver a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Allá hay varios detalles. Él dice que el asirio será su rey. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en el asirio. Ya el asirio era su señor prácticamente. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, ¿quieres que el asirio sea tu señor? Ok. Mira lo que pasa cuando es tu señor el asirio, el rey de Asiria, y no yo. Entonces los asirios vinieron y los conquistaron, pero a las malas. No era la alianza amistosa que podían tener entre pagar impuestos y que le ayudaran con ejército y con armas, sino que ahora ellos iban a ser una provincia de Asiria. Y eso no es nada fácil. ¿Por qué pasó todo esto? Por algo muy tremendo. No se quisieron convertir. Vamos al verso 5. El verso 5, otra versión dice, ellos rehusaron arrepentirse. Entonces, vemos que podemos ser llamados pueblo de Dios, podemos ir a una iglesia, podemos orar, podemos predicar los jueves en un discipulado, podemos hacer todo aparentemente como si estuviésemos haciéndolo para Dios. Pero hay algo muy importante que Él demanda de nosotros y es una conversión sincera de corazón. Mira lo que dice el reino del norte, Efraín o Israel, sobrevivió solo 2 siglos después de la ruptura con Jerusalén. O sea, ellos eran al principio, estaban unidas como nación. Internamente había mucho problema, ¿no? De hecho, recuerden que cuando David gobierna, él no gobierna de una vez sobre el reino unificado. Él gobierna primero sobre las tribus del sur. O sea, era una nación y había demasiada división. Entonces, ¿qué pasa? En manos de David, a los 7 años, el reino se une. Él termina de unificar como tal el reino, tanto el del norte como el del sur, o sea, las tribus del norte, perdón, con las del sur, y unifica el reino. Y luego gobierna por 33 años más. ¿Qué pasa? Luego de David, esta ruptura se da, luego de David y luego de Salomón, se da la ruptura del reino, y dice que el reino del norte no solamente sobrevivió 2 siglos, o sea, fueron 2 años, perdón, 200 años, Dios hablándole a ese pueblo, diciéndole que se arrepintiera. Dice, sus líderes políticos y espirituales no ayudaron al pueblo a aprender el camino de Yahweh.
Por lo tanto, como nación nunca se arrepintieron. Oseas profetizó su caída, la cual ocurrió cuando el rey de Asiria conquistó Israel en el 722 antes de la era cristiana. Ya Judá también sería llevada en cautiverio, pero un remanente regresaría a su tierra natal con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Entonces, poniéndolo en contexto, Oseas profetiza la caída del reino y finalmente se da en el 722 antes de Cristo. Es impresionante porque todo lo que Dios viene hablando en Oseas se cumple tal cual. De hecho, en Jeremías, no tengo la cita a la mano, pero Google sí la tiene. Eh, Profecía de Jeremías. Él dice, creo que dice que del reino del norte vendrían a destruir al Israel del norte. Y luego el león, esta no es, el león los devorará. Diría los, como que se lo veo. Jeremías 50:17. Vamos a ver si es ese. Mira lo que dice. Esta es una profecía de Jeremías. No fue como tal profeta al reino del norte, como Oseas, pero profetizó al sur. Y en ocasiones sí tuvo profecías para el norte, pero principalmente su ministerio se enfocó en el sur. Y Jeremías dice lo siguiente: rebaño descarriado es Israel. Aquí cuando él menciona Israel, se está refiriendo a toda la nación, no solamente a la del norte. Hay que tener cuidado en qué época estamos para saber a quién está dirigida la profecía, porque hay veces que, por lo menos si Jeremías habla de Israel, puede referirse a toda la nación, pero si Oseas habla de Israel, se refiere solamente a la del norte. Entonces es muy importante entender lo que son las dos casas y la división para comprender el relato bíblico. Dice, rebaño descarriado es Israel, toda la nación, y aquí explica por qué. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Aquí está demasiado claro. ¿Qué está diciendo? El rey de Asiria vino, ¿sí? Vino por acá está el año, 722, vino el rey de Asiria y conquistó a Israel, al Israel del norte. Por eso dice, Asiria lo devoró primero. Y luego, en tiempo de Jeremías, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo dejó eso después al reino del sur. Que sabemos que se llevó, conquistó Judá, se llevó todo, se llevaron a los reyes, al hermano de Joacim, o fue Joacim que se lo llevó cautivo, se llevaron a los judíos, en ese tiempo se llevaron a Daniel, se llevaron a un montón de gente, los llevaron cautivo a Babilonia, allá se comienza a escribir el libro de Daniel y todo el cuento, pero viene de acá, viene justamente de un castigo o una exhortación de parte de Dios a su pueblo. ¿Por qué? Porque Israel estaba descarriado. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castiga al rey de Asiria. Esa es otra cosa que vamos a ver siempre, cómo Dios actúa luego de esto. Porque uno dice, bueno, vamos a traerlo al día de hoy.
Se habla mucho de que viene juicio sobre Venezuela. Se habla mucho que el Reino del Norte, en este caso, eh, Estados Unidos, y va a conquistar a Venezuela y va a hacer una invasión. Se habla mucho de eso. Hay un bando que dice que cómo es posible que Estados Unidos no es la policía del mundo, cómo es posible que acaso Estados Unidos no tiene pecados. Sí, eso no, a Dios no le afecta si tiene pecado o no. Él no va a buscar a alguien justo porque nadie es justo. Simplemente le place tomar el Reino del Norte y disciplinar a Venezuela. Pero ¿qué pasa? Normalmente la gente que viene a hacer estas cosas son impíos, son personas que si pueden matar, robar, violar, lo van a hacer. Si pueden robarse el petróleo, lo van a hacer. Si pueden llevarse bauxita, níquel, gas, lo que se puedan llevar, se lo van a llevar. Pero Dios no le está dando la autoridad de hacerlo para que lo hagan de esa manera. Entonces, ¿qué hace Dios después que le permite a un pueblo ir y ser usado para traer juicio a otro pueblo? Después el juicio va a venir directamente a Estados Unidos. Bueno, yo te di autorización que hicieras hasta aquí y tú te fuiste y hiciste lo que te dio la gana. Entonces ahora ven acá. Ahora vamos a ponerte a ti en juicio. Y así va a estar extendiéndose el juicio nación por nación. Y acá lo hace tal cual y está súper claro porque ahí mismo lo dice, ¿sabes? Dice, castigó al rey de Babilonia como castigué al de Asiria. O sea, los usé, pero ellos en su maldad, ellos en sus ansias de poder, lo que hicieron fue destruir cosas que yo no mandé a destruir. Entonces vino castigo sobre Babilonia y sobre Asiria. Acá también hay una profecía, volveré a traer a Israel a su morada. Después que dijo que Asiria y Babilonia los iban a destruir, él dice, volveré a traer a Israel. ¿Y qué va a ser al final de los tiempos? Aquí nos da un adelanto. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Los pecados de Judá y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Entonces, eso también da paz, que todo esto es un proceso de parte de Dios de limpiarnos, sanarnos, restaurarnos, o sea, para purificar la nación, para purificar a los que habitan en la nación y los que estamos afuera también. Entonces, si alguien levantó la mano, son guías mías. El juicio es ese, el perdón y el amor. Sí, es que en el juicio hay amor, David, porque la palabra dice que Dios reprende y exhorta al que toma por hijo. Que si él no lo hiciera así, te dejaría como un bastardo. O sea, si él no nos reprendiera y no nos juzgara, es porque no le importamos. O sea, como que alguien te ve haciendo algo malo y, bueno, eso no es problema mío, que haga lo que quiera. Pero el que te exhorta, te aconseja, te da una palabra, es porque te ama. Entonces, ese es el verdadero perdón y el amor. Dios no puede perdonar si no hay juicio. ¿En qué sentido? Pues, sí, ¿por qué crees que nosotros le pedimos perdón a Dios para ser perdonado? Porque yo me juzgué a mí mismo, vi que estaba haciendo algo mal y le pedí perdón. Entonces, si no hay un juicio, ¿de qué te va a perdonar? Bueno, sí, habíamos visto lo del reino, ¿verdad? La división del reino, el cumplimiento de lo que había anunciado tanto Jeremías como luego, o sea, de hecho muchos de los profetas anunciaron todo esto. Y parte de lo que el Padre estaba trayendo o anunciando que iba a venir sobre el pueblo de Israel es esto, que caería espada sobre sus ciudades, consumirían sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Mm, Dios es justo y cuando trae disciplina al pueblo, lo hace desde ese mismo punto de justicia. Fíjate que dice que caerán espadas sobre sus ciudades, las consumirá a causa de sus propios consejos.
podemos ver cómo muchas veces los consejos de, de los líderes políticos de la época eran torcidos, eran completamente contrarios a la palabra. Muchas veces, si vemos en Isaías por lo menos 19, hay una profecía en contra de ellos. Las voy a leer un momentico para que veamos más o menos cómo Dios le da manejo a esa situación. Fíjate que dice en Isaías 19, es una profecía sobre Egipto y dice, he aquí que Jehová se monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Todos los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Estamos hablando de los ídolos que ellos adoraban. ¿Sí? ¿Y qué pasará? Iba a desfallecer el corazón de los egipcios dentro de ellos. Él dice, levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. El espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. O sea, este es el juicio que Dios estaba trayendo sobre Egipto. Dice, destruiré sus consejos, destruiré sus consejos y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Entregaré Egipto en manos de un señor duro, un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. Entonces él comienza como a detallar todo lo que va a acontecer dentro de Egipto. Y dice acá abajo que necios son los príncipes del Zoán. El Zoán era la capital política de Egipto. El consejo de los prudentes consejeros del faraón se ha desvanecido. ¿Cómo dirán a faraón, yo soy hijo de los sabios y hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora tus sabios? Que te digan ahora o que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Entonces él dice incluso que iba a poner un espíritu de estupor o de vértigo dentro de los reyes. O sea, como diciendo, a ti lo que te estaban aconsejando eran los sabios, bueno, vamos a quitarle la sabiduría a los sabios. Lo mismo hacia acá. Todo lo que él va a quitar es porque ya ellos habían aconsejado hacérselo a otras naciones. Y el Padre está diciendo, casi que por tu propia boca te estoy juzgando. Entonces dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Oseas 11:7. Vamos a regresarnos a Oseas 11:7 y vamos a ver cuál es la palabra, a ver si aparece, cuál es la palabra que está allí. Mi pueblo está adherido. Si vemos qué significa aquí adherido, en hebreo es talá, tiene que ser como suspender, habituarse, colgar, depender de eso. O sea, ciertamente el pueblo estaba prácticamente adherido a la rebelión, o sea, dependía de la rebelión. ¿Qué puede ser la rebelión? Adorar a falsos dioses. Eso es contado como una rebelión delante de Dios. Poner su confianza en las otras naciones también es rebelión contra él. Entonces el pueblo estaba ya mezclado y ligado con eso profundamente. Y dice, aunque me llaman el Altísimo, ninguno me ha enaltecido. Es impresionante porque aquí cada versículo puede tener como su propia aplicación personal al día de hoy. Cuando vemos que el pueblo está adherido a a la rebelión contra él, me acuerda lo que dice Romanos capítulo 2. Fíjense que dice acá Pablo, título es El justo juicio de Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, donde quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú crees que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, perdón, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te lleva al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, te tesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, dice también, déjenme revisar si es en el 1, sí, dice que prácticamente dice que el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. El hombre, lo que estaba haciendo Israel, cambió la gloria de Dios incorruptible por adorar imágenes que eran semejanzas de hombre, corruptibles, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. Y por eso llega un punto que el corazón del ser humano se endurece tanto que ya la luz de Dios no puede entrar allí. O sea, ya la persona como que eligió realmente qué es lo que va a hacer con su vida y no quiere nada con Dios. En ese momento, dice Dios que los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que ellos comenzaron a hacer un montón de cosas incorrectas, deshonraron sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dieron culto a las criaturas antes que el Creador. Entonces dice que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igual los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia con otros hombres, con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ellos estaban también, como dicen, o sea, estaban adheridos a esa rebelión. Y llega un punto que en los que somos tan, pero tan rebeldes, que ya Dios dice, bueno, este ya está perdido. Y simplemente lo entrega a que la persona haga lo que quiera. ¿Sabes? Ponemos un ejemplo un poco, no sé si es exagerado, pero pongamos el ejemplo de Hitler. Llegó un punto que el corazón de él se endureció tanto que ya era imposible que ese corazón pudiese volver. O sea, pareciese que hay como un punto del no retorno. Y no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque la persona está tan endurecida que no va a conseguir el camino para hacer arrepentimiento o teshuvah, que es retornar. Ya parece que hay un punto del no retorno donde el propio ser humano no tiene como esa capacidad de regresar de tanta maldad que ya hay en su corazón. Entonces es lo que Dios está diciendo aquí del pueblo. Este pueblo ya está tan adherido a esa rebelión contra mí que ni porque yo les provea, ni porque yo les traiga alimento, ni porque los prospere, o sea, todo lo que yo haga bueno hacia ellos van a buscar la manera de retorcerlo por su mente reprobada y la iniquidad que hay en ellos. Por eso dice, ninguno, absolutamente ninguno me quiere enaltecer. Estamos hablando de toda una nación. Él dice, no hay uno que me quiera enaltecer. Por allí está levantando la mano Carlos. Primito, ¿cómo está, papá? Feliz noche. ¿Vas a compartirnos algo? Yo creo que se te levantó la mano sola. Entonces, es impresionante y es de tener cuidado nosotros mismos, ¿sabes? Que hay un punto donde el ser humano se va en contra de su creador pero tan fuerte que no hay retorno. O sea, pareciese que no hay una forma. Y no es que Dios no pueda rescatar a Israel, es que Israel como tal tuvo que ser dispersado, tuvo que venir otra generación nueva porque esta generación no lo iba a entender. Y creo que el Padre en nuestro tiempo tiene que muchas veces esperar a levantar otra generación porque ya esta llegó a un punto donde se corrompió. Fíjate lo que dice más adelante. Aquí yo cuando leí esto la primera vez, yo de verdad puse muy triste, me puse hasta a llorar porque sentía que Dios tenía el corazón roto. Mira que él dice, ¿cómo podría abandonarte, Efraín? O sea, miremos todo lo que le ha hecho el pueblo.
Y él está aquí que, pues no sé, él, está como abriendo su corazón de padre amoroso y dice, ¿cómo podría abandonarte, Efraín? ¿Acaso te voy a entregar yo, Israel? ¿Cómo podría hacerte como Atman y como Seboim? Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. O sea, este es un tiempo muy fuerte para Dios. A veces no lo vemos así, creemos que porque Dios es perfecto, no se duele, no sufre, no llora así. El Padre le duele vernos a nosotros yendo en contra de Él. Y lo tremendo es que dice que ya en su corazón se conmovió y comienza a salir toda esa compasión. Mira, es Oseas 11:8. Y si lo buscamos, eh, vamos a buscar diferentes versiones de Oseas 11:8. Acá están. Dice la Biblia de las Américas, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré hacerte yo como Atman? ¿Y cómo podré tratarte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se enciende toda mi compasión. En la NTV dice, mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Es muy duro. Dice, dentro de mí mi corazón se estremece y toda mi compasión se inflama, dice en la Reina Valera contemporánea. Eh, y la traducción lenguaje actual dice, israelitas, yo no puedo abandonarlos, no sería capaz de hacerlo. No podría destruirlos como destruía la gente malvada de Adma y Seboín. Mi gran amor por ustedes no me lo permite. Debe ser muy complicado para nosotros. Sabemos que para Dios no, aunque no deja de ser algo fuerte, el tener que hacer justicia, pero al mismo tiempo ser misericordioso, ser justo, ser amoroso, ser juez, ser abogado, ¿sabes? Todo junto. Así le toca a Dios con nosotros. Y a veces nos quejamos. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué permites que me pase esto en la vida? Y el Padre está tratando de hacer todo eso al mismo tiempo. Ser amoroso con nosotros, disciplinarnos, enseñarnos con amor, que no nos vayamos a desviar y nos perdamos. Y al momento de traer disciplina a nuestras vidas, pues no ser tan severo, pero traer disciplina al punto que podamos aprender. Eso no lo hace nadie. Eso nada más es algo que lo puede hacer Dios. Y como les digo, muchas veces nos quejamos. Lo que les decía, Adma y Seboín eran ciudades de la llanura que perecieron junto con Sodoma y Gomorra. Entonces él está diciendo, yo no te voy a hacer como esa ciudad, yo no te voy a destruir como pasó con esas ciudades. Dice también, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo soy Dios, yo no soy hombre. O sea, le está diciendo, si yo te juzgase comparándote conmigo, que soy santo, ya yo te hubiese destruido. Entonces yo soy Dios y no voy a abocarme a hacerte algo malo, hacerte daño a ti, no. Voy a disciplinarte porque lo necesitas, pero no te voy a destruir. Por eso dice no entrar en la ciudad. Porque si él entra a la ciudad y la ciudad está en pecado, su propia esencia, su propia naturaleza de justo, lo que va a hacer es eliminar el pecado. Y si el pecado está arraigado a la vida del hombre, significa que el hombre va a morir, como pasó con Adán y Eva. Porque fueron expulsados del Edén, porque Adán y Eva ya habían pecado. Si no los expulsa, tenía que haberlos matado, porque en su presencia no puede haber pecado. Entonces Él los perdona, los cubre, los viste y los saca. Dice, yo tengo un plan para solucionar el tema del pecado. Por eso dice, no voy a entrar a la ciudad. Dice también, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como el león, rugirá. Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. O sea, estamos hablando de que Él dice, eh, o sea, él está diciendo desde, o sea, desde un principio los voy a esparcir por las naciones. Pero ahora dice, fíjense cómo cambia todo el panorama. No voy a entrar porque ustedes son unos pecadores, yo soy Dios, no soy hombre, no puedo entrar a la ciudad porque los tendría que destruir. Y en el siguiente versículo dice, pero ustedes caminarán algún día conmigo.
yo voy a rugir como el león. Eso hacía alusión a la tribu de Judá, al sacrificio de Cristo que viene de la tribu de Judá, que es el león de Judá. Él dice, yo voy a rugir, o sea, voy a hacer un llamado audible y los hijos que estaban dispersos vendrán temblando desde el occidente. O sea, ya acá simbólicamente nos está explicando y enseñando lo que va a ocurrir, que en algún tiempo Él va a llamar nuevamente a sus hijos, a los que han sido dispersados. Eso es lo que se conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Creo que está en Juan 11, Mateo 15, Mateo 15, vamos un momento allí. Dice, él respondiendo dijo, Jesús, no he sido enviado, no he venido, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es tremendo porque se supone que él vino a los judíos y los judíos no son la casa del norte, son la casa del sur. Entonces él está diciendo, yo he sido enviado para rescatar las ovejas perdidas de la casa del norte, que en su momento Asiria se las llevó cautivas y se esparcieron por todo el mundo. Son parte de mi pueblo, pero no lo saben, porque están viviendo con los gentiles, están en Egipto, en Asiria, están en Éfeso, están en Esmirna, están por todos lados, están en Colombia, están en Venezuela, están en Argentina. Todas mis ovejas del norte se esparcieron por todo el mundo. Pero yo, en ese tiempo, lo que voy a hacer es llamarlas. Y ellas vendrán a mí temblando, o sea, vendrán con un temor reverente hacia el Padre. ¿Y cuántos no hemos ido temblando a la presencia de Dios? O sea, de verdad con temor de fallarle, con temor, respeto y reverencia hacia Él. Entonces, o sea, 11:10 se está cumpliendo hoy. No se ha cumplido por completo. Y dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas. O sea, cuando yo los llame, vendrán rápidamente hacia mí. Aquí vuelve a hablar del tema de Israel y dice, me rodeó Efraín de mentira. Efraín, reino del norte, casa de Israel. Y dice, y la casa de Israel de engaño. Es lo mismo, Efraín y casa de Israel es lo mismo. Son las 10 tribus que estaban hacia el norte. Dice que Efraín pues lo engañó, lo llenó de mentira, pero dice algo muy tremendo y esto fue profetizado a David. Dice, Judá aún gobierna con Dios para el tiempo de Osea. Y él es fiel con los santos. O sea, Judá hasta ese momento todavía tenía algo de temor hacia Dios. Fíjense que todos los reyes de Oseas, todos los reyes que tuvo, perdón, el reino del norte, de todos los reyes no hubo uno que hiciera lo que Dios quería. No hubo un solo rey que hiciera lo bueno. Acá tenemos el cuadro que les compartía la otra vez. Acá a la izquierda, reino unificado, era el tiempo de Samuel y de Natán, que los reyes fueron Saúl, David y Salomón, ¿cierto? El reino se divide en dos, queda Jeroboam al norte, las tribus del norte, las 10 tribus, y Roboam al sur. Roboam, hijo de Salomón, se queda con las tribus del sur, porque fue una profecía que Dios le dio a David. El cetro no se iba a apartar de Judá, que siempre iba a haber un hijo de David en el trono. Y en el norte vemos a Jeroboam, que es el siervo de Salomón, que es de la tribu de Efraín. Qué casualidad que al norte reina alguien de la tribu de Judá y al sur reina alguien de la tribu de Judá y al norte reina alguien de la tribu de Efraín. Entonces miren todo este tiempo desde Jeroboam hasta el rey que se llama casualmente Oseas también. Dios estuvo hablando, le mandó a Eliseo, a Elías, a Abdías, a Amos, a Oseas, le mandó a Nahum, le mandó un montón de profetas, incluso algunos del sur, como Isaías, Jeremías, algunos de ellos también profetizaron al norte. Y los del norte nunca, 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 nunca hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Fíjate que aquí en la leyenda, que ustedes no deben leer porque está muy pequeña, dice que lo que está en azul son reyes que hicieron lo malo. Miren este pedazo acá arriba, todos están en azul.
Todos los reyes hicieron lo malo. Los que están en verde, como Nahum, Oseas, Amos, Eliseo, Abdías y Elías, son profetas. Y azul son los reyes. Todos hicieron lo malo delante de Dios. Hasta que finalmente cae Samaria. En el sur hubo reyes que hicieron lo bueno, los que están en dorado. Asa, Josafat, Ezequías, Josías. Fueron pocos, pero todavía Dios podía hablar a la casa del sur y habían reyes que le escuchaban y que se arrepentían. Pero por el contrario, en el norte no fue así. Todos hicieron lo malo. Todos se fueron en contra de Dios. Ninguno quiso hacer lo bueno delante de él. Ya casi, casi terminamos. Entonces dice acá que todavía, por lo menos Judá, por lo menos en ese momento, todavía Dios estaba con ellos. Hasta el punto que ellos se alejan de Dios y Dios manda a Babilonia a que los conquiste. Eso también tiene un sentido espiritual o que podemos aplicar hoy en día. A veces nos enfocamos tanto en algo, pongamos ejemplo, un trabajo, una persona, ponemos nuestra confianza, quitamos la confianza de Dios y la ponemos en algo o en alguien y finalmente somos cautivos o presos de eso en lo que ponemos nuestra confianza. Y Dios tiene que hacernos pasar todo un desierto para que volvamos a colocarlo a Él en primer lugar. Entonces, yo quería hacer un ejercicio con ustedes de cómo hacemos con esto que se llama aplicación personal, porque no es solamente compartirlo y hablar y hablar y hablar, sino que entre todos hoy podamos decir, bueno, ¿cómo aplico esto a mi vida? Todo lo que hemos leído, ¿cómo aplico algo? Una sola cosa que yo diga, bueno, hoy en día esto puede ser para mí. De aquí yo puedo aprender algo y tratar de no caer en ese error, porque mucho de lo que hemos visto, por ser un libro donde mayormente se enfoca en el juicio y la misericordia hacia un pueblo, lo que estamos viendo son cosas que ojalá nunca las hagamos. Entonces, quiero que cada uno me regale un punto. ¿Sí? De repente, Jerry uno, David uno, Josimar uno, y vamos anotando la aplicación personal de lo que hemos visto hasta hoy. O sea, ¿cómo creen ustedes que este libro o la enseñanza que deja este capítulo puede aplicar hoy para nosotros? Así que los escucho. Ajá. ¿Puedo hablar? Sí, 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 todos tenemos que hablar. Ok. Particularmente yo pienso que este libro obviamente habla de obediencia, ¿verdad? O sea, nos lleva a reflexionar sobre la obediencia y cómo, aunque querramos o no, pues somos seres humanos y le fallamos a Dios, ¿verdad? Pero algo que me gusta de este libro es que básicamente nos está hablando de que los mesiánicos, los judíos mesiánicos, los que creemos en Yeshua, no es un cuento, ¿verdad? Es algo real que estuvimos ahí y que el pueblo se dispersó y por eso, como tú decías, habemos algunos en Venezuela, unos en Colombia, unos en otros países. eh, y es como una manera como de sentirte como identificada, como algo que tiene que ver con mi identidad, no porque haya nacido judía, sino porque he sido sembrada en el árbol donde Yeshua entregó su vida por mí. Y creo que algo interesante que también lo puedo aplicar ahí es ver como que aunque fallamos, Dios siempre está ahí y era bien increíble leer que Él le está diciendo que al pueblo de Israel que aunque haces lo que haces, ahí estoy yo para ti. Y literalmente, pase lo que pase, particularmente en mi vida, Él nunca me ha dejado y siempre ha estado ahí, ¿verdad? Y eso creo que son como los puntos en los que yo diría, bueno, así lo puedo aplicar, ¿no? Como hacer un poco más obediente, como venir un poco más a Él, ¿no? Y dejar de ser como yo la que toma las propias decisiones y después pregunto a Dios, ¿no? Sí. Particularmente pienso que es eso. Ujú. Ok, sería ser obediente y acercarme a Él. Ujú. Súper, permita, gracias.
¿Alguien tiene otro punto? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. lo de hoy pues de verdad estuvo muy nutrido, inclusive pues todas las opiniones que surgieron, realmente pienso que es la intención, ¿no? Ayuda porque despierta como muchas curiosidades de muchos otros. Y bueno, este libro, este capítulo 11 en particular, para mí es como un llamado a que, como él nos invita a que efectivamente Dios es un Dios de orden, no te niega amor, él nos da deliberadamente amor, sin embargo, como todo padre con carácter y un Dios inmutable, pues él tiene que pues mantener su palabra y reprender, corregirnos. Y un llamado a que no es ajeno a lo que pasamos en esta vida, pues que él quiere acabar con ese sufrimiento, pero para eso necesitamos su temple, ¿no? Su carácter, básicamente. Yo hablando aquí solo. No, te preguntaba que básicamente cómo podemos resumirlo en una frase. O sea, de todo lo que nos compartiste, ¿cuál sería esa Ah, pues explicación personal? no sé si ya me escuchan. Sí. Dios nos dice que en este capítulo que es un Dios compasivo y Él nos dice que Él quiere terminar con nuestro sufrimiento, que Él quiere aliviarnos. Y pues debemos, por supuesto, como lo dijo la otra chica, que es la clave, obedecerlo, pero para obedecerlo, pues Él nos invita a conocerlo. Eso nos va a ayudar a corregir mucho. Hola, La Yare, mira, ¿cómo yo estás? bien, ¿y ustedes? Bueno, Bien. yo creo de que también es parte de, de serle fiel, ¿sabes? De serle fiel, de que aunque fallemos, siempre ir este, a, a sus pies, o sea, de que, o sea, a pesar de que nos, o sea, de que hayan tropiezos, ven que nos equivoquemos, siempre seamos fieles a papá. Gracias, Señor, te damos en esta hora, te agradecemos el hecho de que hemos estado reunidos compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos que cada palabra que hemos leído, que cada interpretación, cada versión de cada Biblia, Señor, sea haciendo rema en nosotros. Sobre todo, permítenos ser obedientes. Te pedimos también que siempre vengamos a ti a tomar cualquier decisión que necesitemos. Te pido que bendigas a las vidas de todas las personas que están en este grupo y de las personas que no se pudieron conectar. Bendice sus familias, derrama bendiciones sobrenaturales, abre las ventanas de los cielos para ellos y sobre todo cúbrenos, Señor, con tu preciosa sangre, guíanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, primita. Gracias. De Gracias a nada. todos por conectarse. Buenas noches. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Bye bye.